Buenas tardes. Ya, Profesora, entré buenas con tardes. el link de mi, o sea, entré con el asunto del Zoom del colegio de mi esposo, perdón, porque no me funciona mi Zoom, no sé qué pasa. Ya. ¿Ya? ¿Cuál es su nombre? No lo reconozco la voz. Carolina, Carolina González, Ah, pero la dice Carolina. información y contacto de un colegio, ¿ya? Sí, sí, sí. Vi ahí Por que favor. vi unas informaciones y contactos. Dice. Ya, no se preocupe, ya. ¿Cómo están todos? Muy bien. ¿Y usted? Bien, gracias, Bien, profesora. bien también. Ya, vamos a comenzar. ¿Quién me hace un resumen, don Raymond? Ah, las que van a exponer. ¿Quién va a exponer? Don Raymond. Eh, Después nosotros, doña Cecilia. sí, yo le envié el Power a usted. Ya, lo voy a descargar al tiro. Espera un segundo. Siempre Don Raymond. Sí, siempre llega. Caballito de batalla, Don Raymond. Sí, bueno, no queda de otra. Pobrecito. Ya voy a descargar el. Espérenme un segundo, voy acá a abrir el. Charanam, charanam. Ya, ustedes me avisan si logran visualizar la exposición de la compañera. Ahora sí, profesora. Ya. Em, ya. ¿Con quién va a exponer? Somos cuatro compañeras. Ya. Ya. Em, yo voy a comenzar hablando acerca de la Contraloría General de la República, que es un organismo autónomo, técnico y constitucional. Eh, eh, Avanza una página, por favor. Técnico y constitucional que tiene como función principal fiscalizar la legalidad de los actos de los órganos de la Administración del Estado. Tiene cinco principales funciones: control de legalidad, fiscalización de uso de los fondos públicos, emisión de dictámenes y función contable. Características clave: es autónoma,
está consagrada en la Constitución Política de la República de Chile. Eso es por mi parte. Ya. Después termino. Ustedes me avisan cuando vaya cambiando, ¿ya? Ahora viene la Danae. Ahora la cambio. Sí. Ahí está bien esa. A ver. Buenas tardes. Yo voy a hablar sobre lo que fiscaliza la otra, Ahí. la cuarta. Ahí está. ¿Qué instituciones fiscaliza la Contraloría General? Algunas de las instituciones y entidades que están sujetas a su fiscalización son los ministerios y servicios públicos, las municipalidades, los gobiernos regionales, las empresas públicas y otras entidades que usen fondos del Estado. Eh, su objetivo más que nada es realizar la correcta utilización de los recursos públicos y promover la transparencia. Y ahora no sé quién sigue. No sé si se Profe, escucha. Yo, profe, Ya. ¿Está bien esa diapositiva? no, ¿a qué se dedica la Contraloría, profe? Es la segunda, sino en la tercera diapositiva. No me- ahí se la pasó. Ya. ¿Esa? No, la otra, se pasó. Ya, esa. Sí, esa es. Bueno, ¿a qué se dedica la Contraloría? La Contraloría es la legalidad de los actos de la administración pública, es fiscalizar el uso de los fondos públicos, emitir informes y auditorías, tomar razón de los decretos y resoluciones, resolver las consultas sobre la interpretación de las leyes administrativas. La Contraloría en General de la República es un organismo fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, profe. Su función contribuye a prevenir la corrupción, ¿ya? Y, y a promover eficientemente la responsabilidad de los recursos públicos. Esta es ¿Ya? la parte que me toca a mí. Ya. ¿Quién acá sigue con viene la la conclusión? Yomitra. Hola, profe, buenas tardes. Mi Hola. nombre es Yomari, mi nombre es Yomari Albornoz y a mí me tocó la diapositiva que por qué es importante la Contraloría General. Si no me equivoco, es la cuarta, quinta diapositiva. Ahí. Bueno, es importante porque asegura el buen uso del dinero público, también evita las irregularidades o corrupción y malas prácticas de estos dineros y también protege los intereses del Estado y de la ciudadanía. Lo que quiere decir que esto examina las cuentas a fin de velar por la legalidad de los ingresos y gastos de integridad patrimonial estatal. Lo que quiere decir que esto juzga las cuentas de personas o funcionarios que tienen a su cargo fondos públicos con el objetivo de poder hacer efectiva su responsabilidad patrimonial. Eso es lo que me tocó a mi profesora. Y en conclusión, profesora, él en esencia vela por la transparencia, la legalidad, el buen uso de los recursos del Estado chileno. Eso es nuestro trabajo. Perfecto, súper bien. ¿Quién tiene dudas de los compañeros? Me hablaron recién del principio de legalidad. ¿A qué se refería en la conclusión? Porque vela por la legalidad. Cuando hablamos de vela por la legalidad, siempre lo tenemos que relacionar al principio de legalidad. Para la transparencia de lo que se está haciendo, del trabajo que ejerce la Contraloría ¿Ya? a nuestro país. Sí, yo igual diría que es como la transparencia de. Sí. ¿Ya? Pero ¿a qué se tiene que ajustar cuando nosotros hablamos del principio de legalidad o que vela por la legalidad? ¿A qué se tiene que ajustar? ¿De dónde viene la palabra legal? Legaliza. ¿Ya? ¿Qué legaliza en este caso? Una fiscalización. ¿Ya? De la Ah, ley, por cierto, se ajusta a derecho, pues se ajusta a lo que Claro. ordena la ley con respecto a todo lo que
A eh, los actos de a los los, órganos de la administración. claro, porque por eso tiene la función de un órgano que supervisa también actos del presidente de la República. ¿Se acuerdan cuando En hablamos este al caso principio? en este caso, profe, se ajusta a la ley y las normas establecidas. Exactamente. Se ajusta a lo que dicen las normas establecidas. ¿Ya? En definitiva, lo que hace la Contraloría es filtrar las malas prácticas eh, en actos que quieran realizar, ¿cierto? Los ministerios. ¿Ya? Claro. Por eso que se van a los juicios de cuenta. Si algo no cuadra, se tiene que crear un juicio donde las instituciones, los ministerios tienen que rendir las cuentas de estos vacíos que se estaban estipulando. Y que la Contraloría en realidad es la que investigó tal vacío, pues me entienden. Esa es la función como práctica que tiene la Contraloría General de la República. Es súper interesante el ámbito de la Contraloría, es casi, bueno, un poco más elevada de lo que dice relación con servicio de impuesto interno, pero más o menos como que van de la mano, súper, si pueden entrar ustedes algún día a trabajar a la Contraloría, sería súper interesante lo que van a aprender. Y es como si una materia sin fin. Lo que pasa es que al decir Contraloría de la República, no sé si ustedes es importante, o sea, no sé, es como que es un órgano institucional que supervisa, imagínense que se tenga que supervisar incluso los actos del presidente de la República y todo lo que no se supervisa también se va a sumar y por parte de la notaría, o sea, ¿por qué no se fijaron ellos que un acto se lleva a cabo de una forma distinta? Pero en definitiva es eso, ya eso es lo práctico. Tiene todo un tema, como ustedes pudieron ver en los apuntes, tanto de auditoría, que es lo que a uno más le importa, lo de cuenta, pero también tiene todo lo que ver con la creación también de las leyes, por cierto. Ya, entonces tiene varios ámbitos importantes lo que es la Contraloría General de la República. Vale, voy a dejar de compartir. ¿Quién tiene dudas a las compañeras? Está súper bonita su presentación. Muchas gracias, profesora. ¿Quién más? Don Raymond. Profe, ¿cómo está? Que quería preguntar algo. Diga. Aquí existen juicios contra el presidente Sí, sí y, existe. y en esos casos debe notificarse siempre a la Contraloría General, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que la ¿Cuánto? Contraloría es la que siempre hace estos juicios, pues. Esos son los juicios de cuenta que se llaman, que son los únicos que se Ok. llevan a cabo por la Contraloría. Los que detectan, yo creo, el fraude al Claro, fisco. claro. Son juicios Ok. sumarios, son juicios cortos en realidad, pero claro, son la Contraloría. Incluso también los juicios de cuenta de los mandatos también, pues, de administración, también se hace a través de los juicios de cuenta. Ya, pero esos Ok. son la mayoría de los juicios que ve la Contraloría solamente. Los demás juicios son todos de órgano jurisdiccional, como lo hemos visto en Adicional. otros tipos de tribunales de justicia. ¿Ya? Les envío el cronograma para que ustedes se puedan organizar con el estudio de los módulos que nos quedan Sí, por profe, sí lo envió. Lo ¿ya? vimos. Sí, para que se vayan ustedes programando y sea un poco más fluida también la clase, entendiendo que es harta lectura lo que se viene ahora ya. Entonces, si ustedes van leyendo, yo quizás voy pasando un poco más rápido lo que es la lectura y nos vamos más al tema práctico. Ya, ¿quién tiene dudas o quién más quiere exponer? Para que sigamos avanzando con la materia. ¿Nadie más? Ya, ahora sí, don Raymond, ¿qué vimos en la clase pasada? ¿Y hasta dónde llegamos? Pero, profe, imagínese, me agarró fuera de base. Díganlo más, si es lo que aprendió, sí. Bueno, hablamos de... Lo último que recuerdo fue el archivero judicial, que Ya, fue pero lo que vimos, habló. pero acuérdense que pasamos a la materia nueva del módulo 2. Alcanzamos a ver, ¿se acuerda lo que fueron Ah, algo de un eh, procedimiento. la unidad uno del derecho penal, geografía de código, ¿se acuerdan? Hablamos de los intervinientes, Ya, del proceso penal,
usted me dice eso y de verdad no lo recordaba, pero ya lo retomé, ya lo retomé. ¿Qué es lo que se acuerda? Solamente lo que se acuerda. Claro, claro, de los sujetos procesales hablamos, de que eran distintos a los intervinientes del proceso, porque decíamos que de entre los sujetos procesales se encuentra el tribunal, el Ministerio Público, la policía, el imputado y la defensa, la víctima y el denunciante. Y en los intervinientes del proceso penal, totalmente distintos, tenemos el fiscal, representando al Ministerio Público, el imputado, el defensor, la víctima y el querellante. Y como dijimos, que el querellante no sea en todos los ámbitos. A veces suele darse y a veces no suele darse. Y también vimos un esquema del proceso penal, lo que lo tiene acá presentado, de cómo iniciar el proceso penal, que puede ser que inicia por denuncia o también puede ser iniciado mediante querella. Claro, claro. Bueno, como yo les había, gracias, don Raymond, ya salvó. Ya, como yo les había mencionado y como dice también el compañero acá, nosotros vimos lo que es el inicio del proceso penal y hicimos la distinción de los intervinientes y los sujetos procesales. Ya, cuáles eran obligatorios y cuáles no eran obligatorios y cuáles eran colaboradores, ¿cierto?, en la investigación con el Ministerio Público, ya. Eso es lo que nos quiso decir el compañero. Después yo les hice este esquema en el apunte donde vamos a hablar del inicio del proceso penal y cómo inicia el proceso penal. Dijimos que iniciaba por una denuncia o iniciaba por una querella, ¿cierto? Dependiendo el interés público que se tenga, ¿ya? ¿Dónde iniciamos con una denuncia? Siempre nos vamos a policía. Cuando hablamos policía, carabineros o policía de investigación, incluso fiscalía de forma presencial, Ministerio Público. Y cuando hablamos por querella, hablamos también de un delito de interés privado que lo hace un abogado particular, un querellante, que dijimos que no era obligatorio, ¿cierto? Que la presencia del querellante. ¿Por qué? Porque en definitiva quien inicia la investigación siempre va a ser el Ministerio Público. ¿Ya? ¿Y qué hace el querellante? En definitiva es hacer una guía o se adhiere a la investigación que realiza el Ministerio Público porque es la única institución autónoma, ¿cierto?, encargado de investigar los delitos en Chile. Sin perjuicio de lo dicho, hablamos que tenemos distintas fases en el proceso penal donde vamos a conocer la fase del juez de garantía, ya, del tribunal de garantía, y cuando ya nos pasamos a la fase del tribunal de juicio oral, en lo penal cuando ya son juicios, ya cierto, de delitos de mayor gravedad, ya, donde ya se requiere una investigación mucho más profunda y donde no se llegaron a acuerdos dentro de la fase del tribunal de garantía. Simplemente para que no entiendan eso. Hablamos de la audiencia de formalización, que nosotros dijimos que primero empezamos con una investigación, ya que donde el fiscal o el Ministerio Público realiza las primeras diligencias al imputado, donde se investiga un hecho constitutivo de delito, ya, donde habíamos hablado de la figura de imputado, ¿cierto? ¿Desde qué momento iniciaba? ¿Desde que se formalizaba la investigación o en definitiva desde que se iniciaba una denuncia en su contra, ¿cierto? Que eso ya habíamos dicho que también estaba el criterio de distintos ahí estudiosos del derecho, en definitiva. Y cuando nosotros iniciamos con la audiencia de formalización de la investigación es cuando ya ponemos en conocimiento al imputado de que se está conociendo, se está investigando en definitiva un delito en su contra ya, y él va a tomar la iniciativa correspondiente si va a actuar colaborativamente frente a la investigación o en definitiva va a ser un imputado hostil, por decir, donde no va a prestar colaboración ya, y ahí en ese instante se van a solicitar las medidas necesarias frente a la conducta que tenga el imputado ya. ¿Cuáles son las medidas cautelares necesarias que se tendrían que tomar frente al imputado? Esto es lo que nosotros alcanzamos a ver la clase pasada, ¿ya? Y esto es lo que se llama la etapa de investigación. Yo les había dicho que imprimieran este esquema para que vayan anotando qué sigue dentro de estas etapas procesales, para que se les vaya haciendo un poco más fácil mirarlo desde arriba a la etapa procesal y viendo qué se incluye o qué se solicita por el Ministerio Público o por el defensor frente a este procedimiento. ¿Ya? Piensen que estamos dentro de un juicio donde, no dentro de un juicio propiamente tal, pero estamos dentro de la etapa de investigación donde va Carabinero,
toma detenido a don Raymond, lo pone en presencia, ¿cierto? Entra la denuncia al el Ministerio Público comienza a investigar desformalizadamente frente a un hecho constitutivo de delito, estima que sí, don Raymond es autor de un delito, solicita esta audiencia de formalización al Tribunal de Garantía y desde ahí empieza la investigación formalizada, donde ya se podemos nosotros o el Ministerio Público investigar todo las pruebas necesarias de forma lícita, ¿cierto? Para establecer de que don Raymond sí es el autor de ese delito y poder dar una sanción, una pena a ese delito, ¿ya? Para que lo entiendan de esa manera más global, ¿ya? No tan del apunte. Entonces nosotros alcanzamos a ver, no me acuerdo lo que alcanzamos a ver, no sé si vimos el inicio del proceso penal, la denuncia propiamente tal, no lo recuerdo la verdad, ¿ya? Pero lo vamos a ver ahora. Inicio del proceso penal, dijimos que el inicio del proceso penal podría ser de oficio en aquellos casos que se trate de delitos que sean perseguibles de oficio. Aquí habíamos puesto el caso de una compañera, entonces esto sí lo vimos, ¿se acuerdan? Cuando iba al juzgado de familia la compañera y resulta que era por violencia intrafamiliar y posteriormente el Tribunal de Familia se declaró incompetente porque se señaló que sí era un hecho constitutivo de delito y que necesitaba ser investigado por el Ministerio Público. Ya. Entonces también hablamos de lo que era la denuncia, que tiene una regulación legal en el artículo 175 del Código Procesal Penal, ya, y que dijimos también que dónde se podían realizar, que ante Carabineros, Policía de Investigaciones, y dentro del Ministerio Público, incluso en Gendarmería, tribunales ahí, dependiendo, ¿cierto? Cuál sea el hecho constitutivo de delito. Ahora, si yo estoy imputado, estoy con prisión preventiva, obviamente lo voy a tener que hacer en Gendarmería, yo no, pues. Yo tengo que ir a otra institución si estoy fuera, ¿cierto?, de esa área, ¿cierto? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Ya, cuidado con los micrófonos. Plazo, en cualquier momento, salvo aquellos que estén obligados a efectuar en el caso que es de 24 horas, que vendrían siendo solamente en los casos de flagrancia más que nada, ¿ya? Y otros tipos de delitos que también. Pero en definitiva, si yo estoy sufriendo un delito, por ejemplo, violencia intrafamiliar, yo no tengo un plazo prescriptible para poder interpelar esa denuncia. O sea, cuando yo me sienta preparada más que nada, ¿cierto?, a poder denunciar a mi marido que me está golpeando. Habíamos dicho que esto es a petición de parte. Yo con voluntad voy y establezco una denuncia en Carabinero, Policía de Investigaciones, desde ahí comienza la investigación. Ya, pero por ejemplo, yo no, Carabinero no me va a ir a preguntar a la casa si me están pegando. Yo tengo que estar la denuncia, o la querella en este caso. Vimos lo que era la querella, que es un acto jurídico procesal mediante el cual la víctima de un hecho punible o las demás personas o instituciones expresamente facultadas por la ley ponen en conocimiento de la autoridad competente la existencia de un hecho que puede revestir el carácter de un delito, ¿ya? Nosotros al que se establezca una querella, nosotros no quiere decir que la persona es autor del delito, entonces se tiene que investigar. Recién con una sentencia nosotros podemos establecer que una persona es autor o que el hecho es constitutivo de delito. Incluso las querellas se puede mentir, o sea, acá tiene que demostrar lo que usted va a establecer a través de las pruebas. O sea, no tiene ningún sentido, ¿ya? Pero por una querella no quiere decir que una persona necesariamente cometió un delito, no. En primer lugar, en cuanto a la oportunidad, debemos distinguir la situación de la querella presentada para encuadrar un procedimiento por delito de acción privada o un delito de acción penal pública. ¿Ya? En la primera hipótesis, la oportunidad para interponer una querella criminal está dada por el plazo de la prescripción de la acción penal, ¿ya? Dependiendo exclusivamente de la voluntad de la víctima, y el plazo máximo está antes del cierre de la investigación. Bueno, aquí cuando hablamos de la prescripción de la acción penal es cuando fue cometido el hecho, pues ya si yo digo fue cometido el 5 de marzo del 2005 y obviamente son 5 años, la acción penal está prescrita, pues ya, o sea, siempre tiene que haber una coherencia con el plazo para poder denunciar, salvo los delitos de violación que ustedes saben ahora que es imprescriptible, ¿cierto? Si esta se encontrara formalizada ya, entonces acá cerramos la primera etapa de cuándo nosotros podemos interponer, ¿cierto?, la querella. Que la querella es en el caso de que ya hubiese una denuncia y que después nosotros queremos querellarnos, pues solamente tenemos hasta esa instancia porque ya inició la investigación.
Entonces, si yo quiero incorporar un abogado querellante que apure al fiscal, que le esté ahí guiando y apresurando la causa, tiene que ser hasta antes de hasta que se encontrara formalizada la investigación. Después ya no se puede incorporar un querellante ya. Y en el segundo caso, don Raimo. Profe, hay delitos imprescriptibles, Claro, están ahora los delitos sexuales. ¿ok? Y los delitos de droga tienen prescripción acá en Chile. Los delitos de drogas tampoco tienen prescripción, no. Lo que pasa es que eso inicia es de orden público, por la investigación. No va por una denuncia de un particular, como por ejemplo los delitos de violación, sino que es cuando inicia la investigación, es cuando se va a tomar acción Claro, claro. del hecho. Es Esto distinto como relacionándolo con inicia. la querella. Claro. Con Claro. la querella, claro. No por eso, porque lo que usted habla del delito como tal de violación, que por lo general es un delito que se denuncia. Se denuncia o se querella. No, Claro, por lo general no empieza de oficio del Ministerio Público, investigación de claro, oficio, sino por denuncia. sí. Lo que pasa es que los delitos por droga también inician por querella, pero del Ministerio de Salud, Ah, ok, no sabía. sí, es público. El Ministerio de Salud interpone denuncias, por ejemplo, por el tema porque de los narcotráficos, todo eso, ellos son los que formalizan la investigación, o sea, la querella en fiscalía, se incorporan, ya. Gracias. Ya, en el segundo caso, entonces dijimos, en cambio, la querella criminal solo puede interponerse por las personas autorizadas legalmente durante la instrucción, desde el inicio del procedimiento y hasta el cierre de la investigación. Y de inmediato debemos advertir que el cierre de la investigación constituye una actuación administrativa del Ministerio Público que depende de la voluntad del fiscal a cargo. Entonces, desde que nosotros iniciamos a petición de parte o lo que sea de oficio, la investigación, tenemos que llegar a esta fase, o sea, desde que inicia el Ministerio Público con la investigación, él es el que sigue las riendas después del procedimiento, pues ya. Hay otros juicios que se pueden, como el juicio simplificado, abreviado, que se puede llegar a un acuerdo acá, pero depende de ciertos delitos. Pero ahora vamos a hablar en el caso de que tuviésemos que avanzar a un juicio oral, ya. Entonces, inició él acá con la querella o la denuncia, está a conocimiento del Ministerio Público y él es el que determina cuándo procede el cierre de la investigación, depende de los plazos siempre legales, para que se entienda. La formalización, el artículo 229 del Código Procesal Penal. Léalo, don Raimo. Ok. La formalización de la investigación es la comunicación que el fiscal efectúa al imputado en presencia del juez de garantía de que desarrolla actualmente una investigación en su contra respecto de uno o más delitos determinados. Claro. Entonces, estamos acá en la formalización que ya habíamos dicho, ¿cierto? Que era esa comunicación que se tiene, ¿cierto? Frente al fiscal, frente al imputado, para ponerlo en conocimiento de que empieza una investigación en su contra, de un hecho que posiblemente puede ser constitutivo de delito, no, porque todavía no sabemos nada. Recién se va a investigar y recién vamos el Ministerio Público a recolectar las pruebas que sean necesarias para inculpar al imputado. Todavía sigue siendo inculpado, imputado, no acusado, ya. Son distintas fases. Y la formalización tiene distintos efectos. Primero, produce el efecto de suspender de pleno derecho el curso de la prescripción de la acción penal. O sea, desde que se investiga ya no hay prescripción del hecho, ¿ya? Es decir, se paraliza todo el tiempo computado para los efectos de prescripción. Desde la formalización comienza a correr el plazo legal de 2 años para el cierre de la investigación. Y el Ministerio Público pierde la facultad de archivar provisionalmente el procedimiento según el artículo 167. Y después, bueno, esos son los efectos que tiene la formalización. Después tenemos lo que son las medidas cautelares, y estas están estipuladas en el artículo 122 al 158 del CPP. Y aquí tenemos distintas medidas cautelares, que tenemos las medidas personales y las reales. Estoy buscando acá mi esquema, para irlos ordenando. Ya.
¿Cuáles son las medidas personales? Tenemos las limitaciones a la libertad personal del imputado, ya, esto es a la persona, y las reales es al patrimonio, ya para que ustedes puedan entenderlo bien. Y acá tenemos las limitaciones a la administración de disposición de los bienes del imputado. O sea, cuando hablamos de la disposición son las facultades del dueño, ya ellos al ser dueños les faculta, ¿cierto?, enajenar, por ejemplo, un bien inmueble o disponer, tenerlo bajo su custodia, por decirlo de una manera, ¿cierto? Siempre va a depender del caso, si es mueble o inmueble, ya son distintas acciones para cada uno de ellos. Después tenemos enumeración de las mismas y tenemos acá la citación, la detención, tenemos las cautelares personales y tenemos la prisión preventiva. La prisión preventiva es una de las medidas cautelares más gravosas, ya es la última ratio que se utiliza, o sea, deben cumplir con ciertos requisitos que son copulativos para que proceda la prisión preventiva. Siempre estamos hablando, cuando hablamos de prisión preventiva, estamos hablando de la privación de libertad del imputado, o sea que necesariamente necesitamos tenerlo bajo la custodia, ¿cierto?, de gendarmería para que no haya una perturbación frente a la investigación por el Ministerio Público. Por eso les digo que tienen que haber requisitos copulativos para que pueda proceder, o sea, debe haber un peligro en la investigación o debe ser un peligro para la sociedad. ¿Ya? Pero siempre tienen que haber requisitos que sean gravosos. Por eso la prisión preventiva va a ser siempre la última ratio, lo último de las medidas cautelares que se va a solicitar frente al imputado. Citación, tipo de citaciones. Tenemos por el Ministerio Público, por el tribunal a propósito de tercero, por el tribunal a propósito de imputado. Después tenemos quién puede ser citado y puede ser cualquier persona, pueden ser los testigos y tenemos que el imputado también puede ser citado. ¿Ya? Cuando hablamos de cualquier persona que puede ser citada a declarar ante el fiscal sin necesidad de autorización judicial previa. O sea, se citó a don Raymond como primera diligencia a declarar porque él fue testigo de oída solamente de un hecho que se está investigando y no necesita una autorización por parte del tribunal para que vaya a declarar, porque están dentro de las primeras investigaciones solamente, ¿me entienden? Primeras diligencias. ¿Ya? Los testigos están obligados a comparecer a su presencia y prestar declaración, según el artículo 190, y el imputado está obligado a comparecer ante el fiscal. ¿Ya? Acuérdense que cuando hablamos de comparecer y declarar son actos totalmente distintos. El comparecer es el hecho de concurrir a una institución, en este caso el Ministerio Público, a dar su declaración, que es manifestar lo que él vio, ¿ya? Y declarar es solamente señalar sobre un hecho que yo tuve presencia, soy autor, soy cómplice, incluido, pero es señalar el hecho que yo perfectamente puedo declarar por Zoom. Yo ahora estoy declarando al don Raymond, que es el fiscal, y yo no tuve que comparecer, no tuve que concurrir a la institución, no fue necesaria mi presencia para yo poder dar mi declaración. ¿Ya? Esas son las diferencias que son súper importantes. Cuando usted le diga tiene que comparecer, usted tiene que ir. Cuando diga tiene que declarar, pero lo puede hacer por cualquier vía, es distinto, para que se entienda. Después tenemos presencia del defensor. Habíamos dicho que la presencia del defensor era obligatoria, ¿cierto? No así la del querellante. Al menos que inicie la acción penal por una querella. Ya. El imputado tiene derecho a ser acompañado por su defensor a la declaración ante el fiscal, pero el defensor no puede sustituir al imputado en la declaración. La presencia del defensor no es requisito de validez para la declaración del imputado, pues la ley no exige expresamente la presencia de quien. ¿Ya? ¿Por qué dice esto? Que suena un poco contradictorio. Porque el imputado no está obligado a declarar. Ya es un acto voluntario porque él dice la ley que él puede permanecer en silencio. Incluso es mucho mejor que se quede callado el individuo, el sujeto, que anda hablando tonteras, porque a veces, no sé, pues, se imaginarán lo que puede decir un imputado, que lo que menos que va a decir es pedir perdón. ¿Ya? Pero en cambio, esto tiene mucho que ver con el principio de bilateralidad de la audiencia, en que ambas personas tienen derecho a la defensa, ¿cierto? Si, por ejemplo, si faltara el defensor y solamente va el imputado, se suspende la audiencia, ¿ya? Porque estaría en indefensión y no sería equitativo, ¿cierto? La defensa con el fiscal, con un querellante y el sujeto ahí, el imputado, sin nadie que, ¿cierto?, que lo represente.
Citado que no comparece, puede ser, por ejemplo, el testigo. ¿Qué pasa? Ya en el caso de que no compareciera el testigo, si no comparece sin justificación alguna, puede imponerse a su respecto arresto hasta la realización de la actuación por un máximo de 24 horas y sancionarles con multa. ¿Ya? Siempre que sean citados a las primeras diligencias por parte del Ministerio Público, lo importante es que concurran. ¿Ya? Y, por ejemplo, cuando ya son citados también con autorización judicial también, porque van a estar bajo el apercibimiento de arresto y a veces ni siquiera va a ser de tanta relevancia su declaración. O sea, ¿a qué voy? Que si lo citan como primeras diligencias y ustedes dan su declaración, quizás no va a ser necesario su presencia en un juicio. ¿Me entienden? O sea, no deben tener miedo a cuando los cite el Ministerio Público a declarar, al menos que sean autores de un delito. ¿Pero por qué? Porque van a ser sancionados. Siempre están bajo el apercibimiento de que son citados obligatoriamente por una orden de arresto. Imputados. Si no comparecen sin justificación alguna ante la Fiscalía, el Ministerio Público puede solicitar al tribunal la conducción compulsiva a su presencia a través de una orden de arresto también, sino siendo exigible una orden de detención. El imputado, si es necesariamente citado a declarar, lo tiene que hacer. Ya tiene que tener este acto colaborativo, ya debe prestar esa colaboración. Y claro, después, posteriormente, el defensor en el juicio pide como esta atenuante, ¿cierto?, de que el imputado siempre fue a declarar, siempre estuvo en las primeras diligencias, posteriormente la investigación del juicio, y se les baja un grado, porque es un atenuante ya, un 11-10 que se le llama en el juicio, una acción colaborativa. En cambio, por ejemplo, los testigos siempre van a ser también bajo el apercibimiento de arresto si no concurren a la declaración, porque en el caso de que fuese su declaración importante para la investigación, ¿por cierto? O sea, si usted, don Robert, don Raymond, estaba en la presencia, era el único testigo que vio el hecho, y no quiere ir a declarar porque le da miedo, ignorancia o porque simplemente piensa que es cómplice, él va a ser también apercibido con arresto su declaración. Ya, para que se entienda así. Profe, cuando habla de, a ver, lo vi por aquí, lo estaba leyendo, compulsivo, se refiere a compulsas, ¿no? Conducción compulsiva, que es que va a Fuerza ser mediante pública, compulsa. obligado, fuerza pública. Ok. Porque se supone que la citación es voluntaria, pues yo lo cito a usted a través de un escrito. Le digo a usted, don Raymond, venga a declarar tal día al Ministerio Público a las 3 de la tarde el día jueves. Y si usted no asiste, obviamente que va a actuar de otra forma el Ministerio Público, ya va a ser más forzoso y obligatoria su declaración. Ok. Al menos que se justifique. Si usted se justifica, lo más probable es que le reagenden su declaración. ¿Ya? Y también cuando hablamos de compulsiva, también quiero decir que, por ejemplo, puede ir perfectamente carabinero o policía de investigación a tomar la declaración a su trabajo. ¿Ya? O sea, se toman otras medidas si usted no quiere colaborar con la investigación. Y se hace. Después tenemos lo que es la detención. Saliendo de la citación, bueno, dependiendo en la etapa procesal que ustedes estén, cómo va a ser la citación también. Pues a veces va a ser la citación por el Ministerio Público, ya cuando están en etapa de investigación, ya formalizada la citación va a ser por el tribunal, ¿cierto? Ya la detención, ninguna persona puede ser detenida sino por una orden de un funcionario público expresamente facultado por la ley, y además que dicha orden le sea intimada a menos que se encuentre cometiendo un delito flagrante, y en ese caso puede ser detenido por cualquier persona y para el solo efecto de ser conducido ante la autoridad correspondiente. ¿Ya? Entonces la detención en definitiva es ponerte bajo y a disposición de la autoridad, o sea, del carabinero o policía de investigaciones, sin perjuicio de que también existen las detenciones que son en caso de delito flagrante, que pueden ser estas detenciones ciudadanas que se dicen, ¿ya? Pero en definitiva siempre es sostener o reprimir a la persona, no así
privarla de libertad y secuestrarla casi por los particulares. Pues no, pues dejarla a disposición de la autoridad para que ellos procedan, ¿cierto?, lo que es el curso de la investigación o el control de detención, lo que siga posteriormente. Tenemos entonces lo que es distintos tipos de detención. Tenemos la detención judicial, tenemos la detención por cualquier tribunal, tenemos detención por flagrancia también, y tenemos, bueno, otros tipos de detenciones que van a ser como estas que dijimos, como las ciudadanas. ¿Ya? Cuando hablamos de la detención judicial, está regulada en el artículo 127 del CPP. Dice, salvo que en los casos contemplados en el 124, el tribunal a solicitud del Ministerio Público podrá ordenar la detención del imputado para ser conducido a su presencia sin previa citación cuando de otra manera la comparecencia pudiera haberse demostrado dificultad. Por ejemplo, si don Raymond tiene que ir a declarar a un juicio y sabemos que es un autor que al momento que le llegue la citación se va a fugar, ¿qué se va a hacer? Se va a tomar la detención primero antes de la citación, pues ya para que es esa la figura. Siempre que haya un peligro, ¿cierto?, en la presencialidad en que él concurra, ¿ya? Se contempla primero la citación y posteriormente la detención sin previa citación en determinados casos, que es lo que les expliqué recién. Detención por cualquier tribunal, artículo 128 del CPP. Todo tribunal, aunque no ejerza jurisdicción en lo criminal, podrá dictar órdenes de detención contra las personas que dentro de la sala de su despacho cometieran algún crimen o simple delito. Se le da la facultad a todo tribunal que no sea de índole penal para dictar órdenes de detención, aunque no ejerza jurisdicción en caso de crimen o simple delito. Pues acá, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo estoy en el tribunal de lo civil y don Raymond, abogado, se puso violento porque yo le gané, el tribunal puede solicitar la orden de detención. ¿Ya? O sea, no necesariamente la detención por cualquier tribunal, o sea, no necesariamente cuando hablemos de detención tiene que ser en lo criminal, sino que también pueden ser, tienen esa facultad todos los otros tribunales. Obviamente para la seguridad, ¿cierto?, de las personas que estén en la presencia del tribunal. Detención por flagrancia. Artículo 129 CPP. Por ejemplo, esto se da harto en familia el tema de las detenciones porque se ponen chorizos los papitos ahí, pues las mamitas. Pues. Entonces ahí viene el boxeo y la mayoría se terminan detenidos cuando ya es insostenible la discusión. Pues. Igual que en los juicios de partición también se da harto, ¿viste? Que los herederos ahí también se agarran del moño. Y en lo penal, más que el imputado, ¿no? Pues la gente que está en la audiencia, o el público. Y ahí los detienen porque también se ponen chorizos. Pero a eso más o menos para que entiendan en concepto práctico a qué se refiere lo que es la detención por cualquier otro tribunal. ¿Ya? Después tenemos lo que es la detención por flagrancia. Y aquí tenemos el artículo 129 CPP. Bueno, cuando hablamos de la flagrancia, hablamos del hecho en que a mí me sorprendan in situ, o sea, en el acto, en el momento, que me vieron hurtando a mí el mate y lo pillé, pues ya. Se da siempre en los robos, ¿cierto? Con violencia, etcétera, etcétera. A eso se refiere el acto de la flagrancia, ¿ya? Cualquier persona podrá detener a quien sorprendiera en delito flagrante y se debiendo entregar inmediatamente al aprendido a la policía, al Ministerio Público o a la autoridad judicial más próxima. El Ministerio Público estos son los temas de controles de detenciones, pero no quiere decir que nosotros llamemos al Ministerio Público, o sea, siempre la regla general es que se llame primero a Carabinero y Carabinero llama al fiscal y le dice fiscal, se pilló, o sea, hay un sujeto, un sospechoso, dicen, en calidad, no sé, que lo tomaron detenido, no sé, don Raymond, porque lo sorprendieron entrando a una casa. Y el fiscal es el que da la orden a Carabinero en realidad y dice, ya, ok, llévese detenido que mañana pasa control de detención por, no sé, por robo en lugar habitado. ¿Ya? Es así la figura, ya no quiere decir que nosotros llamemos al Ministerio Público primero y que él dé la orden para detener. ¿Ya? Se llama a Carabinero y ahí el Carabinero solicita la autorización al Ministerio Público para detener.
Los agentes policiales estarán obligados a detener a quienes sorprendieran infraganti en la comisión de un delito. Y ahí en el mismo acto la policía podrá proceder al registro de las vestimentas, el equipaje o vehículos de las personas detenidas, debiendo cumplir con lo señalado en el inciso segundo del artículo 89. Existe una cuestión de temporalidad respecto al delito infraganti, que es cuánto comete el delito en el mismo acto. O sea, acá debemos cumplir con un plazo para que proceda lo que es la flagrancia. O sea, no pueden pasarse 72 horas, tienen que cumplir un plazo específico ya. Yo me acuerdo cuando hice la práctica en el Ministerio Público, los fiscales trabajan por turno de 7 días y ellos están día y noche como los carabineros, o sea, recepcionando las llamadas de los mismos carabineros. Día y noche, o sea, a la hora que los llamen ellos tienen que estar ahí disponibles dando instrucciones de si quedan detenidos o se va a citar posteriormente, pero es eso en la práctica. Y por ejemplo, cuando hay un suicidio, también el Ministerio Público no concurrían al lugar, al sitio, al suceso, pero sí ellos eran los que daban las instrucciones para levantar el cuerpo y proceder a todo lo que es después el tema de fúnebre, ¿ya? Pero así se procedía. Me acuerdo que cuando yo estuve haciendo la práctica, el primer caso que tomamos como en este tema apoyando los turnos de los fiscales era un abuelito que se suicidó porque lo habían demandado por pensión de alimentos, pero tenía como 85 años y dejó la resolución judicial de la demanda en la mesa, así como yo, qué triste. Pero pasan como cosas así, pues que son personas que son solitas y no saben qué hacer en realidad. Pero claro, ahí no se investiga mucho, pues me entienden, ahí claramente se ve que hay un tema de una depresión o algo que se tomó la decisión, pues se deja la pista. Obviamente eso es en las primeras diligencias de que no haya intervención de terceras personas, pero en definitiva sí procede. Lo mismo con los temas de los cuerpos cuando hay accidentes de tránsito. Primero, claro, ahí sí se aplican las primeras diligencias, ¿cierto? Llegan los carabineros, los peritos y todo el tema, y ahí recién el Ministerio Público autoriza para el levantamiento de los cuerpos. Ya, volviendo a la situación de la flagrancia, en el artículo 130 se entenderá que se encuentran en situación de flagrancia el que actualmente se encontrara cometiendo el delito. Entonces, estos son los requisitos cumulativos que deben existir en cuanto al delito de la flagrancia. ¿Ya? El que huyere y fuera designado por el ofendido u otra en un tiempo inmediato, encontrado con objetos procedentes a aquel o con señales, ya no quiere decir que yo sospecho, yo lo tengo que ver con algún instrumento que en definitiva lo culpable, ¿por cierto? Ya, y después tenemos desde el momento en que las víctimas reclamen auxilio o testigos presenciales señalaren como autor o cómplice de un delito cometido a un tiempo inmediato. Por ejemplo, no sé, pues me robaron y yo digo fue don Raymond o fue doña Grace, pero yo estoy señalando como víctima quién fue, ¿me entiendes? Aquella persona que aparezca en registro audiovisual a cual la policía tenga acceso en un tiempo también inmediato. Típico cuando se roban las bicicletas, se han dado cuenta en el centro y están las cámaras y los ven paz ciudadana, seguridad ciudadana y claro, país tienen flagrancia. ¿Y a qué nos referimos con el tiempo inmediato? Ya que siempre señalamos el tiempo inmediato, que es entre la comisión del hecho y la captura del imputado, que no deben pasar más de 12 horas, ya en cuanto a este tipo de delito. ¿Quién tiene dudas con respecto? ¿Entienden de lo que estamos hablando? Sí. ¿Sí? Profe, le hago una pregunta. Díganme. Con el tema de familia, por ejemplo, con la ley Papito Corazón que le llaman hoy día a la gente que no quiere pagar pensión de alimentos. Y después que se dictó la sentencia y todo y no quieren pagar, igual se van detenidos, ¿o no? Claro, ahí procede también la orden de detención. ¿Pero en qué motivo se van detenidos ahí? ¿Por no pago? ¿O por qué cosa? Claro, por incumplimiento, pues. Por incumplimiento de lo ordenado por el tribunal.
por ahí. Es buena esa ley de Papito Corazón. La encuentro súper Pero efectiva. primero creo que son como 15 días de detención, profesora, es como escarmiento, digamos. Es que en eso procede, pues, o paga o se va detenido unos 15 días, Ah, ya. O ¿ya? sea, se supone que saldría de los 15 días siempre y cuando cancelar su cuenta. Claro, o abone, o se Ah, compromete, ok. o repacte la deuda. ¿Y cuándo entonces se hace el retiro de AFP? ¿En qué momento se toma esa regla? Es que ese es un procedimiento especial en materia de familia, ya que permite, ¿cierto?, la ley del Papito Corazón. Ah, Ya, o ya. procede el arresto, o procede, ¿cierto?, ese procedimiento especial de los retiros de los fondos AFP. Ya usted tiene esas Ah, dos ok. opciones. Si tiene fondos Mm. en la AFP, usted tiene que ejecutar ese procedimiento primero y no pedir el arresto. Pero ¿cuál es el Ah, más ya. efectivo? Si no tiene Claro. fondos, usted tendría que solicitar el arresto o ver que se puede embargar. Ujú. ¿Ya? Profe, Dígame. profe, consulta. Por ejemplo, ¿qué pasa? Bueno, con este caso en la ley del papito corazón, como, como se le llama, eh, ¿qué, no es qué beneficio, pero qué parte, o sea, qué perjudica a a la ley papito corazón en el caso de que, por ejemplo, el padre deba tan, tanto dinero de pensión de alimentos, pero él tiene un vehículo a su nombre, lo cual pasa por el registro civil, pero, pero ¿cómo se llama? Vale casi la nada misma. No, no puede seguir al siguiente nivel de poder pasar directamente a la AFP hasta que no se venda este vehículo. Lo que pasa es que no, es que ahí hay que estudiarlo, hay que estudiar porque primero antes de que proceda el pago la FP tiene que ver que no tenga fondos en ninguna cuenta, que no tenga bienes y harto el tema, no a todos nos dan, ¿ya? Es factible sí, pero no es Por eso, inmediato. si él tuviera, Pero todo el tema de familia lo por vamos a eso. ver en derecho de familia, ¿ya? Para que no nos salgamos de la materia que es penal. Vamos a tener un Ah, ramo ya, de ok. familia y ahí vamos a ver lo que son los temas de familia. O sea, vamos a tener una clase completa de familia y si ustedes se dan cuenta no es tanto en el apunte, ¿ya? Así que ahí salgamos de esas dudas para que no nos desviemos de esta materia que es harta la primera prueba. Y hasta antes del juicio oral, por si se dieron cuenta en el apunte, ¿ya? Plazo de detención, dijimos que dentro de las 12 horas, ¿cierto? En lo que corresponde al tiempo inmediato. Y acá tenemos el plazo de detención en el artículo 131 del CPP. Cuando la detención se practicara en cumplimiento de una orden judicial, los agentes policiales que lo hubieran realizado o el encargado del recinto de detención conducirán inmediatamente al detenido a presencia del juez que hubiere expedido la orden. Y ahí, si ello no fuera posible por no ser hora del despacho, el detenido podrá permanecer en el recinto policial o de detención hasta el momento de la primera audiencia judicial por un periodo que en caso alguno excediera las 24 horas. Entonces la regla general es que son 12 horas y en caso justificado, simplemente con resolución fundada, se podrá acceder a las 24 horas, pero es la excepción. Y cuando la detención se practicara en virtud del artículo 129 y 130, el agente policial en este caso, que lo hubiera realizado o el encargado del recinto de detención, deberán informar de ella al Ministerio Público dentro de un plazo máximo de 12 horas. Y acá, ¿qué va a hacer el fiscal? Podrá dejar sin efecto la detención u ordenar que el detenido sea conducido ante el juez dentro de un plazo máximo de 24 horas, que estos son los controles de detenciones que sean, pues cuando son ordenados a poner a disposición del tribunal, pasan al otro día siempre al control de detención, ¿ya? Contados desde que la detención se hubiera practicado, ¿ya? Y si el fiscal nada manifestare, la policía deberá presentar al detenido ante la autoridad judicial en el plazo indicado. En definitiva, no podemos tener un imputado 78 horas o más horas ahí, podemos cumplir con los plazos que nos dice la ley, porque si no estaríamos, ¿cierto?, vulnerando los derechos del imputado, o del detenido en este caso, ¿ya?
En caso de flagrancia, el agente policial que hubiera realizado la detención o el encargado del recinto debe informar también al fiscal dentro de un plazo máximo de 12 horas y el fiscal al que se comunica la detención la puede dejar sin efecto, bueno, eso ya lo leí. En definitiva, siempre que se tome detenido a un sujeto, siempre se debe solicitar la autorización al Ministerio Público y el que corta el queque, por decirlo más práctico, cuando dice ya, ok, pásalo a control de detención, manténgalo detenido o déjelo en libertad y que lo citemos a la tal día a declarar. Ya, esa es la práctica. Después tenemos otro tipo de detención que es la detención por el control de identidad. Y aquí tenemos la regulación en el artículo 85 y procederá también la detención en la forma descrita en el artículo 129 sin previa orden judicial y si producto del registro de vestimentas que hayan sido equipaje o vehículos se sorprende a la persona cuya identidad se controla en algunas de las hipótesis del cierto 30, ya que vendría siendo la flagrancia. Procederá también la detención como autora de la falta del número 5 del 496 del Código Penal y en caso de que la persona controlada se niegue a acreditar su identidad o que iniciaríamos de que se crea que ha ocultado su verdadera identidad o ha proporcionado una falsa. Ya esto pasa mucho con el tema de la detención de control de identidad, que los extranjeros, bueno, no se ofendan. Al principio, cuando llegaron todo el tema de los extranjeros, no se tenía un control de identidad sobre ellos. Entonces llegaban al control de detención, inventaban una identidad o se citaban y no eran ellos, pues no correspondía ni la identidad, ni correspondía el domicilio, nada, para poder citarlos a declarar después posteriormente. Entonces ahora se creó el registro de que con la huella digital se le crea una identidad provisoria, por decirlo así, solamente para este efecto judicial, en conjunto con los registros civiles. Entonces, claro, después fue la huella digital, posteriormente cuando se les tomaba el control de detención, o sea, se les tomaba el control de identidad, ya salían reincidentes, por decirlo así. Pero antes no se hacía. Creo que al principio una compañera del otro curso me señaló que se llevaba un registro como que los afiliaban a una FP, me decía ella, y ahí después posteriormente también le hacían el seguimiento en los controles de detención, o sea, de identidad, pero eso pasó mucho, pues, ¿se acuerdan que hay una audiencia donde le preguntan a un extranjero y dice como 5 nombres que se llama, y ahora ya esas cosas ya no debiesen pasar, ya. Cuando ingresa a la investigación, se le crea una identidad provisoria bajo la huella digital. Ya, mis estimadísimos estudiantes, vamos a hacer un pequeño break, 15 minutos y regresamos. La prueba, la primera evaluación es hasta acá, hasta la página 18, creo, hasta la página 18, ya que son las medidas cautelares, pero claro, está el sobreseimiento temporal. Pero hasta la página 18 es la primera evaluación, así que hasta acá tenemos que llegar hoy día. ¿Y esa prueba la habilita hoy día o la habilita el miércoles? No el miércoles, Ah, ok. ya, pero hasta la página 18, hasta acá, hasta recursos, ya. 15 minutos y continúa.
Ya, mis estimadísimos estudiantes, vamos a comenzar para aprovechar el tiempo. Prisión preventiva, entonces, que es otra medida cautelar, que es la que yo le contaba recién, que es la más gravosa dentro de estas medidas cautelares. ¿Ya? Esta tiene una regulación legal que está en el artículo 139 del CPP, y ahí toda persona tiene derecho a la libertad personal, no es lo que dice, y a la seguridad individual, que eso fue lo que nosotros estudiamos dentro de los derechos fundamentales, ¿cierto? Que están establecidos en la Constitución Política de la República. Entonces nos dice que la prisión preventiva procederá cuando las demás medidas cautelares personales fueran estimadas por el juez como insuficientes para asegurar las finalidades del procedimiento y la seguridad del ofendido o de la sociedad. Entonces, siempre y cuando el juez estipule que las otras medidas cautelares son insuficientes, va a proceder lo que es la prisión preventiva, siempre en la última ratio, la última que se va a pedir. ¿Ya? Anteriormente vimos la citación, vimos la detención, pero sin embargo no son suficientes para asegurar los fines del procedimiento y la seguridad del ofendido o de la sociedad. Entonces, como última ratio, viene a ser necesaria la prisión preventiva. Entonces, estas son dentro de las personales, pues ya. Requisitos de la prisión preventiva. Una vez formalizada la investigación, el tribunal, a petición del Ministerio Público o del querellante, podrá decretar la prisión preventiva y del imputado siempre que el solicitante acreditara que se cumplen los siguientes requisitos. Tenemos 3 requisitos que son que existan antecedentes que justificaran la existencia del delito, que se investigare, como ve, que existen antecedentes que permitieran presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor, y que, como sé, que existan antecedentes calificados que permitieran al tribunal considerar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de las diligencias precisas y determinadas de la investigación, o que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido, o que existe peligro de que el imputado se dé a la fuga conforme a las disposiciones del inciso siguiente. ¿Ya? Es importante tener en cuenta que no pueden decretar prisión preventiva antes de la formalización de la investigación. Entonces pongan ahí, donde está audiencia de formalización de la investigación, dentro de esa etapa se puede solicitar la prisión preventiva, ¿ya? Para que se vayan ordenando. Porque si yo les pregunto en la prueba, ¿en qué etapa se solicita la prisión preventiva? Ustedes tendrían que decirme ahí, desde la audiencia de investigación de la formalización, que antes no procede, ¿cierto? Y quien la solicita es el Ministerio Público y quien la decreta es el juez. Ya, eso no lo podemos olvidar. Y que tienen que haber requisitos importantes para que proceda la prisión preventiva y que es la última ratio. Siempre se va a considerar que se pidan otras medidas cautelares personales antes que la prisión preventiva, y siempre que estas medidas cautelares como la citación o la detención sean insuficientes, ahí recién se considera la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque va en contra de la libertad personal, ¿por cierto? Del individuo. Requisitos para que proceda la prisión preventiva en cuanto a la doctrina, ya las que nosotros señalamos anteriormente es la que se utiliza al juez, pero tenemos otras que son de la doctrina que van dentro de las medidas preventivas, como el fumus bonis iuris o el periculum in mora. El primer punto, el fumus bonis iuris, es el humo de buen derecho que se llama, ¿ya? ¿Y qué tiene que ocurrir? Que se debe tener la certeza de que el imputado cometió un hecho constitutivo de delito, y cuando hablamos del periculum in mora es el peligro y la demora, o sea, aquí tienen que haber antecedentes que sean calificados que permita al tribunal considerar la prisión preventiva, o sea, tiene que haber un actuar peligroso por parte del imputado, ya, en cuanto haya un entorpecimiento en la investigación. Y ahí se van a utilizar estos antecedentes, estos 2 requisitos doctrinarios. Ya, estos requisitos son cumulativos, o sea, tienen que ir los 2, no procede uno sin el otro. El peligro de obstaculización de la investigación, ya la prisión preventiva es indispensable para el éxito de la investigación cuando existiera sospecha grave y fundada de que el imputado pudiera
obstaculizar la investigación mediante la destrucción, modificación, ocultación o falsificación de elementos de prueba o cuando pudiera inducir a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. Entonces, siempre y cuando hay un entorpecimiento, se tema en realidad de que se pueda entorpecer la investigación por parte del imputado ya en definitiva ocultar pruebas, por ejemplo, eh, amenazar, por ejemplo, también los testigos o a la misma víctima. Entonces, todos estos requisitos que tenemos acá pudiesen, se relacionan en definitiva con la obstaculización a la investigación. El peligro para la seguridad de la sociedad. Ya, para estimar si la libertad del imputado resulta o no peligrosa para la seguridad de la sociedad, el tribunal debe considerar especialmente algunas de las circunstancias previstas en el artículo 3. Y el peligro para la seguridad del ofendido, cuando hablamos del peligro de la sociedad, no sé, pues, terroristas, por ejemplo, no sé, vamos a los casos más extremos, pues ya. El peligro para la seguridad del ofendido, ya se entiende que su seguridad está en peligro por la libertad del imputado cuando existan antecedentes calificados que permitieren presumir que ésta realizará atentados graves en contra de la víctima o en contra de su familia o de sus bienes. Después tenemos la improcedencia de la prisión preventiva, que no se podrá ordenar la prisión preventiva en ciertos casos. Por ejemplo, acá tenemos 3 casos. Cuando el delito imputado estuviera sancionado únicamente con penas pecuniarias o privativas de derecho, ya no de libertad, cuando se trata de delitos de acción privada y cuando el imputado se encontrara cumpliendo efectivamente una pena privativa de libertad. Acuérdense que en derecho solamente somos sancionados por un delito. O sea, una vez por el mismo delito, no 2 veces, ya porque la sentencia tiene el efecto de cosa juzgada, que habíamos hablado creo que anteriormente. Tramitación de la solicitud de la prisión preventiva, y aquí tenemos la solicitud de prisión preventiva, podrá plantearse verbalmente en la audiencia de formalización de la investigación, o bien en la audiencia de preparación de juicio oral, o en la audiencia de juicio oral. Entonces tenemos estas 3 oportunidades donde podemos solicitar la prisión preventiva. ¿Ya? En cuanto a la audiencia de formalización, la audiencia de preparación de juicio oral se desarrolla ante el juez de garantía y la audiencia de juicio oral se desarrolla ante el TOP. Y también podrá solicitarse en cualquier etapa de la investigación respecto al imputado contra quien se hubiere formalizado esta, y caso en el cual el juez fijará una audiencia para la resolución de la solicitud, citando a ella, al imputado, a su defensor y a los demás intervinientes en el caso que proceda. ¿Ya? Y después tenemos los recursos, la resolución sobre la prisión preventiva, y aquí tenemos que estar regulada en el 143 del CPP. Y doña Cecilia Velázquez, léame la resolución. ¿Cuál sería la resolución de la prisión preventiva? ¿Qué dice? Enseguida, sobre la prisión preventiva, artículo 143 del CPP. Al concluir la audiencia, el tribunal se pronunciará sobre la prisión preventiva por medio de una resolución fundada, en la cual expresará claramente los antecedentes calificados que justificaren la decisión. Claro. Entonces, esa es la resolución que emite el tribunal. Pero acá nos dice que operan o proceden recursos en contra de esta resolución. Pues, ¿qué dice el recurso? El 149. ¿Lo leo? Sí, léalo. Ok. Recursos relacionados con la prisión preventiva. La resolución que ordenare, mantuviere, negare lugar o revocare la prisión preventiva será apelable cuando hubiere sido dictada de una audiencia. No obstará a la procedencia del recurso la circunstancia de haberse decretado, a petición de cualquier de los intervinientes, algunas de las medidas cautelares señaladas en el artículo 155. En los demás casos no será susceptible de recursos alguno. Es apelable generalmente en audiencia, aunque es poco usual. Claro.
Ustedes vieron el tema de los casos Valdivia, de la Katy, todo eso, la Katy, ¿cuánto se Sí, llama esa chica? La Barriga. Claro, sí, esas resoluciones que se dictaban la prisión, se decretaba la prisión preventiva, la apelaba, y el Tribunal de Alzada la revocaba, y en algunos casos como la Katy Barriga que la confirmaba. En el caso del Valdivia hubieron varias prisiones preventivas, pero por distintas víctimas en realidad, no era que fuese la misma que fue revocada y después confirmada al mismo tiempo. No así es lo que pasa con la Catherine Barriga, Katy Barriga, que en ella el abogado inicia el recurso, ingresa el recurso, es admisible, y la confirma el Tribunal de Alzada, después la revocan, después la confirman de nuevo, entonces es como muy caótico el claro. tema de ella. Ha sido muy mediático también, Era como chistoso en realidad. claro. Yo creo que cuando por decirlo así, eh, es que Malversa. no debiesen hacerlos tan públicos estos casos así. Porque en definitiva es una burla también para los ciudadanos, porque, o sea, Sí, se encuentra la justicia poco seria, por decirlo de una forma. exactamente. Sí. No se da esa O sea, también impresión. porque como que se da a entender que es inexplicable también en ciertos pasos por el hecho de que sale, entra. O sea, yo pienso, por ejemplo, yo pensaba en un ser común y silvestre, digamos, iba a entrar y no iba a salir jamás, po, por semejante valor de la estafa que hizo al fisco, digamos. Pero como era alguien conocido, mediático y todo, entonces y con apellido, entonces era más show la cuestión. Claro, por eso le digo, porque es como se vulgarizó, por decirlo así, Sí, el claro. derecho en ese caso, que no debieron haberlo tomado de esa forma tan mediática. O Debieron sea, haber porque dado en Puerto Montt hubo un caso similar con el alcalde de la región de Puerto Montt. Eh, Gerboy Paredes o sea, perdón, se llamaba el alcalde y él hizo también malversación de fondos y cometió mucho desorden de dinero en la municipalidad y eso provocó también su detención y hoy en día está cumpliendo presidio en la cárcel de Chinchín de Cardonal, una cosa así, de Alto Bonito, en Puerto Montt. Lo que pasa es que también, o sea, yo estoy de acuerdo con respecto a las cárceles de que haya una cárcel que corresponda a delitos de fraude al fisco, o sea, económicos, delitos Claro, económicos, económico. que no se mezclen en definitiva con otro tipo de delitos, pues, crímenes, por Claro, ejemplo, claro. porque es totalmente distinto, ¿ya? Y la Katy Barriga está en una cárcel también igual, con De alto San nivel de Miguel, pues, peligrosidad, sí, por eso le digo, con alto nivel claro, de San Miguel. peligrosidad. Entonces al final uno no entiende pues, por qué otros están en las cárceles económicas como no, de delitos económicos como los hombres, que la mayoría están así, y ella no, porque no hay al Exactamente. parecer. Parece que no hay. Pero es una cuestión mediática con respecto a todo. Yo creo que ella debió haber un recurso de protección que O protegiera era su muy familia. expuesta, fue muy expuesta a su vida también, po, por el Sí, hecho de la familia que tenía en sí. porque en definitiva, por ejemplo, la televisión, eh, yo no veo televisión, no me gusta en realidad. Yo me enteré del terremoto por usted. Ujú. Pero, por ejemplo, sacan muchos aspectos de la vida muy familiar de ellas que son de la investigación propiamente tal, que eso no debiese hablarse. Eso Claro. entorpece la investigación, no el imputado, no entorpece la televisión. Sí. Igual veo poca tele, generalmente me entero de las noticias cuando de repente reviso algunas redes sociales, pero de verdad fue muy expuesta a su vida de la Katy Barriga. Y ha sido, aparte de cuesta, ha sido penosa porque Claro. todo su proceso. Porque además no solamente, o sea, no solamente ella cometió un error, también hablemos de Jadwe, que también fue un gallo que cometió un error, y de ahí varios más, no recuerdo en este momento, pero hay muchos más, pero resulta que le dieron como tambor en fiesta a la Katy Barriga.
Claro, lo que pasa es que ya todo lo hizo mediático, o sea, Sí, desde los peluches hasta sus fotos en la veterinaria y todo el tema, exactamente, pero claro. claro, Entonces, podría haberse dado, Jado no, Jado no hizo eso, pues, no sacó fotos, digamos, ni alardeó tanto, sino, claro, lo hizo, pero no fue con tanto imagen, con digamos. tanta parafernalia. Claro. Es una pena, la verdad, porque cuando se tiene hijo y la vida es tan pública, quedan todos los Mm. registros. O sea, su hijo después, cuando estén grande, van a buscar la vida de su mamá siendo tan mediática. Entonces, O sea, y con lo dañino también que son los niños en los colegios, por más claro, pagados que sean, igual debe ser una molestia también. por supuesto. Entonces le digo que eso es lo que hace la tele que a mí no me gusta, porque el Mm. periodismo de hoy en día hace daño. O sea, yo digo, pero yo escucho, no sé, intruso, no sé si eso existe, pero la manera de juzgar la vida del resto y la denuncia, o la querella por injuria tampoco es tan eficiente como digamos, como una sanción pues, frente a la vida pública y la privada de las personas. Pero, o sea, de escucharlos cómo se cuestionan verbalmente de una forma tan agresiva, que cuestionen su familia, que cuestionen sus decisiones económicas, no sé, es muy gravoso, es muy violento la comunicación de hoy en día. O sea, ya la Claro. televisión pasó de moda. Incluso hay un noticiero que, eh, no me acuerdo cómo se llama este caballero, pero también lo encuentro súper agresivo para dar las noticias. O sea, no El sé, seco. sí, él, súper agresivo Mm. por señalar, o sea, él informa bien, pero su forma de cuestionar o de manifestar el tema de una víctima, o sea, no hay privacidad con respecto a eso, a señalar el nombre, el cuerpo tirado en el piso. Son cosas Exactamente. muy violentas encuentro ahora que, no Mm. sé si enseñan o nos trauman, no sé, Sí, yo creo que nos trauman. pero yo por eso por lo menos dejé de ver la televisión. Sí, de verdad que es que no es nada agradable hoy en día. Claro. Ya, vamos a continuar. Medidas cautelares reales del 157 del CPP. Durante la etapa de investigación, el Ministerio Público o la víctima podrán solicitar por escrito al juez de garantía que decrete respecto de imputado una o más de las medidas precautorias autorizadas en el título quinto del libro segundo del Código de Procedimiento Civil. Bueno, estas se establecen en el Código de Procedimiento Civil, estas medidas cautelares reales, ¿ya? Y estas se pueden pedir en los juicios civiles como medidas precautorias, medidas prejudiciales, ¿ya? O también se conocen en lo que es materia penal. En cambio, las otras no, pues solamente en materia penal, ¿ya? Menos la detención que ya dijimos que procedía en algunos casos y la citación, ¿cierto? En algunos casos de otros tribunales. Entonces, tenemos aquí las salidas que son alternativas, ¿ya? Que constituyen una respuesta a la ineficiencia de los sistemas criminales y mediante la introducción de nuevas formas de solución de los conflictos penales o de alternativas. Bueno, parece que aquí me senté. Ya, pero por ejemplo, estas son con respecto a la medida de prohibición, ya de enajenar, ya la que tiene que ver con la materia civil, ya. No estas medidas alternativas. Ya, entonces acá tenemos nuevas formas de solución de conflicto en cuanto hablamos de la salida alternativa que esta aplica netamente en materia penal, que por un lado permitan superar ¿cierto? De manera efectiva la enumeración de efectos negativos derivados de la utilización del sistema penal y en especial de las penas privativas de libertad, y que por otro se constituyen una respuesta socialmente más satisfactoria para la comunidad y para la víctima del delito, pues, ya, y para el sujeto responsable del mismo. Entonces, cuando hablamos de salida alternativa, nos vamos a la suspensión condicional del procedimiento y a los acuerdos reparatorios, ¿ya? Entonces, acá tenemos que cuando hablamos de salida alternativa, ya les dije que tenemos estas dos, y tenemos que siempre irnos a los sujetos, ¿ya? O procesales o a los intervinientes, mejor dicho, porque va a cambiar, va a variar. Por ejemplo, la suspensión condicional del procedimiento tenemos el fiscal y el imputado. En cambio, en los acuerdos reparatorios tenemos el imputado y la víctima. ¿Ya? Entonces siempre tenemos que fijarnos bien quiénes son los intervinientes
en este acuerdo, por decirlo así. Entonces, en el artículo 237, la suspensión condicional, el fiscal, con el acuerdo del imputado, podrá solicitar al juez de garantía la suspensión condicional del procedimiento. ¿Ya? Entonces, en este caso, la manifestación de la víctima no tiene ninguna relevancia, solo fiscal con el imputado, y el juez podrá requerir del Ministerio Público los antecedentes que estimare necesarios para resolver. Entonces, en cuanto a la suspensión condicional de procedimiento, podrá decretarse siempre y cuando, o sea, siempre y cuando procedan algunos de estos requisitos, si la pena que pudiera imponerse al imputado en el evento de dictarse sentencia condenatoria no excediera 3 años, ¿ya? De privación de libertad, y en otro caso, como la letra B, si el imputado no hubiera sido condenado anteriormente por crimen o simple delito, ¿ya? Y con la letra C, si el imputado no tuviera vigente una suspensión condicional del procedimiento, al menos de verificarse los hechos materia de, proceso, de un nuevo proceso, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando procediera alguno de estos requisitos, ahí podríamos solicitar nosotros, o sea, en definitiva el Ministerio Público, la suspensión condicional del procedimiento. Es una condición, ¿ya? Por eso se llama así, suspensión condicional. Y lo que lleva esto es el archivo provisional o temporal. Si no se cumple la condición, que se llegue a acuerdo con el fiscal y el imputado, se sigue adelante con el procedimiento. Por eso suspensión condicional del procedimiento, hay bajo una condición. O si no, aparte de los requisitos, pues no se aplica a todos los delitos, sino que solamente a este tipo de delitos de menos de 3 años de privación de libertad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Estos requisitos son copulativos y la presencia del defensor del imputado en audiencia en que se ventilare la solicitud de suspensión condicional del procedimiento constituirá un requisito de validez de la misma, que eso ya lo dijimos, ¿cierto? Y al decretar la suspensión condicional, el procedimiento, el juez de garantía establecerá las condiciones a las que deberá someterse el imputado y por el plazo que determine, al que no podrá ser inferior a 1 año ni superior a 3, ¿ya? Y durante dicho periodo no se reanudará el curso de la prescripción de la acción penal. Entonces se trata de suspender el procedimiento en virtud de condiciones que el juez de garantía le impone, ¿ya? Y es importante señalar al respecto que las condiciones las impone el fiscal, a las cuales se va a someter el imputado. Por eso se llama suspensión condicional. Entonces, condiciones que se deben cumplir al decretar la suspensión del procedimiento, y aquí está la regulación en el artículo 238 del CPP. Está el Código Penal, que yo ya les había dicho anteriormente, y está el CPP, que tiene que ver con los tipos de procedimiento. Ya, a eso se refiere. ¿Cómo se va a llevar a cabo tal delito? ¿Ya? ¿Cómo se va a conocer? ¿Qué aspectos o beneficios tienen? Todo esto se da por economía procesal, pues. Ya es mucho más barato llegar a un acuerdo con el imputado en el caso de que no sea reincidente, por ejemplo, y que cumpla firmando, pónganse ustedes, por 3 años, a que esté dentro de la cárcel, ¿cierto? Aumentando un gasto fiscal. Y también es mucho más barato llegar a un acuerdo en este caso, cuando no son reincidentes, a que llegar a un juicio, ¿por cierto? En cuanto a recursos procesales. Pero se tiene que cumplir con requisitos, esto no es un beneficio para todos. O sea, una persona que mató a otra no va a llegar nunca a una condición, suspensión condicional de procedimiento. Entonces el juez de garantía dispondrá, según correspondiere, que durante el periodo de suspensión el imputado esté sujeto al cumplimiento de una o más de las siguientes condiciones. Y aquí tenemos las condiciones: residir o no residir en un lugar determinado, es importante el domicilio, abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas, ¿ya? Como por ejemplo la medida cautelares, ¿cierto?, de no acercarse,
someterse a un tratamiento médico, psicológico de otra naturaleza, tener o ejercer un trabajo, oficio, profesión o empleo, o asistir a algún programa educacional o de capacitación, pagar una determinada suma a título de indemnizaciones de perjuicio a favor de la víctima, o bien garantizar debidamente su pago, y se podrá autorizar el pago en cuotas o dentro de un determinado plazo, el que en ningún caso podrá exceder el periodo de suspensión del procedimiento, acudir periódicamente ante el Ministerio Público y en su caso acreditar el cumplimiento de las demás condiciones impuestas. Entonces, en definitiva, eso es dejar un domicilio y otra condición que resulte adecuada en consideración con la circunstancia del caso. Y ahí el fiscal, ¿cierto? Dependiendo el delito y lo gravoso que es, cuál va a ser la suspensión, la condición que se va a establecer para poder suspender el procedimiento. Efecto de la suspensión condicional del procedimiento, y aquí tenemos la suspensión condicional, no extingue las acciones civiles de la víctima o de tercero. ¿A qué se refiere esto? Que, por ejemplo, si yo llego a un acuerdo que no es pecuniario con doña Cecilia Velázquez, no me extingue mi acción civil, yo puedo demandar la indemnización de perjuicio perfectamente en sede civil. Ya eso no me afecta. Al menos que yo llegue a un acuerdo a una reparación pecuniaria en el tribunal, ¿cierto?, de garantía, o sea, dentro, ¿cierto?, de esta instancia, en sede penal, ahí, claro, va a extinguir la acción civil por indemnización de perjuicio, ya para que se entienda. Entonces, si hay alguna víctima o tercero que se hubiera visto afectada por la comisión de delito del imputado que fue sujeto a una suspensión condicional del procedimiento, no extingue las acciones civiles, y es decir, que puedan demandarlo, por ejemplo, por indemnización de perjuicio, que es lo que le acabo de explicar. Ya, entonces, vamos a lo que son los acuerdos reparatorios. ¿De qué cambian los sujetos, los intervinientes? Aquí son el imputado y la víctima. Podrán convenir acuerdos reparatorios, los que el juez de garantía aprobará en audiencia a la que citará a los intervinientes para escuchar su planteamiento, si verificare que los concurrentes al acuerdo hubieran prestado su consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos. Aquí también tiene requisitos, o sea, acá es un acuerdo reparatorio, es una reparación pecuniaria, en dinero. ¿Ya? Entonces, arriba a un acuerdo reparatorio, ya dijimos el imputado y la víctima, en la condición, en la suspensión condicional dijimos que era el fiscal y el imputado. ¿Ya? Los acuerdos reparatorios solo podrán referirse a hechos investigados que afectaren bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, ¿ya? Y consistieren en lesiones menos graves o constituyeren delitos que son culposos. El ámbito de aplicación de los acuerdos reparatorios se refiere a hechos investigados que afecten bienes jurídicos disponibles de carácter simplemente patrimonial, y el acuerdo, ¿cierto?, es en dinero, es pecuniario. Tenemos efectos que son penales del acuerdo reparatorio y que, una vez cumplidas las obligaciones contraídas por el imputado en el acuerdo reparatorio o garantizados debidamente a satisfacción de la víctima, el tribunal dictará sobrecimiento definitivo. ¿Ya? Entonces, distinto que el sobrecimiento temporal que dijimos anteriormente. O sea, si aquí doña Cecilia me dice, llegamos a un acuerdo donde ella me tiene que pagar 2 millones de pesos, ella me paga los 2 millones de pesos y este se archiva definitivamente. ¿Ya? A eso se refiere. Efectos civiles del acuerdo reparatorio, y una vez que se queda ejecutoriada la resolución judicial que aprobara el acuerdo reparatorio, podrá solicitarse su cumplimiento ante el juez de garantía como arreglo a lo establecido del 233. ¿Ya? Y el acuerdo reparatorio no podrá ser dejado sin efecto por ninguna acción civil. Y después tenemos efectos que son subjetivos del acuerdo reparatorio, y tenemos oportunidad para pedir y decretar la suspensión condicional del procedimiento o los acuerdos reparatorios. Y aquí en ambos nos dicen que se pueden solicitar en cualquier momento o posterior a la formalización de la investigación. ¿Ya? Y el juez citará una audiencia a la que podrán comparecer todos los intervinientes en el procedimiento, y una vez que se declare el cierre de la investigación también procede lo que es la suspensión condicional. Ya, y después tenemos lo que es la conclusión de la investigación.
¿Y qué nos dice esta? Tiene regulación en el artículo 247 del CPP. Y doña Cecilia, léame lo que es el 247. Dice transcurrido el plazo, ¿ese? ¿Sí? Sí. Ah, ya. Transcurrido el plazo de 2 años desde la fecha en que la investigación hubiere sido formalizada, el fiscal deberá proceder a cerrarla. Si el fiscal no declarare cerrada la investigación en el plazo señalado, el imputado o el querellante podrán solicitar al juez que aperciba al fiscal para que proceda a tal cierre. El plazo de 2 años se suspenderá en los casos siguientes. Letra A, cuando se dispusiere la suspensión condicional del procedimiento. Letra B, cuando se decretare sobreseimiento temporal de conformidad a lo previsto en el artículo 252. Y letra C, desde que se alcanzare un acuerdo reparatorio hasta el cumplimiento de las obligaciones contrariadas por el imputado a favor de la víctima o hasta que hubiere debido garantizado su cumplimiento a satisfacción de esta última. Claro. Don Raymond, léame el cierre de la investigación. Ya. Cierra la investigación. Artículo 248 del Código de Procedimiento Penal. Practicadas las diligencias necesarias para la averiguación del hecho punible y sus autores, cómplices o encubridores, el fiscal declarará cerrada la investigación y podrá, dentro de los 10 días siguientes, a solicitar el sobreseimiento definitivo o temporal de la causa. B. Formular acusación cuando estimare que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento del imputado contra quien se hubiere formalizado la misma. O, letra C, comunicar la decisión del Ministerio Público de no preservar en el procedimiento por no haberse reunido durante la investigación los antecedentes suficientes para fundar una acusación. Ya, perfecto. Don David, léame el sobreseimiento. Gracias, don Raymond. Sobreseimiento definitivo, artículo 250 del Código de Procedimiento Penal. Pone término al procedimiento. El juez de garantía decretará el sobreseimiento definitivo. A. Cuando el hecho investigado no fuere constitutivo de delito. B. Cuando apareciere claramente establecida la inocencia del imputado. C. Cuando el imputado estuviere exento de responsabilidad criminal en conformidad al artículo 10 del Código Penal o en virtud de otra disposición legal. D. Cuando se hubiere extinguido o terminado la responsabilidad penal del imputado por algunos de los motivos establecidos en la ley. E. Cuando sobreviniere un hecho que, con arreglo a la ley, pusiere fin a dicha responsabilidad. Y F. Cuando el hecho de que se tratare hubiere sido materia de un procedimiento penal en el que hubiere recaído sentencia firme respecto del imputado. Ahí, El juez no puede... ya, eso, siga. Siga. Siga, don David. ¿Se fue don David? Ya, el juez no podrá dictar sobreseimiento definitivo respecto a los delitos que conforman los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, sean imprescriptibles o no pueden ser amnistiados, salvo en los casos de los números 1 y 2 del artículo 93 del Código Penal. Ya. Efectos de sobreseimiento definitivo. El sobreseimiento definitivo pone término al procedimiento y tiene la autoridad de cosa juzgada, o sea que no se puede abrir, ¿ya? Volver a demandar por lo mismo, por el mismo hecho, la misma parte y la misma cosa de pedir. Y después tenemos el sobreseimiento temporal, ya que es una resolución judicial que suspende o paraliza el procedimiento. En estos casos, el juez de garantía decretará el sobreseimiento temporal en los siguientes casos. Ya, cuando doña María está, no está, doña Danae, no está tampoco, doña Lina,
Cuando para el juzgamiento criminal se requiere la resolución previa de una cuestión civil, de acuerdo con lo dispuesto en el No, artículo yo no siento, 100. lo que pasa es que no conseguía cómo poder hablar. ¿Cómo? Yo soy Alina, profe, lo que pasa es que no podía como activar el audio. Ah, ya, pero ya no se preocupe, ya que ya vamos a terminar la materia. Después, la próxima clase lee. Ya. Ya. Cuando para el juzgamiento, entonces, dijimos la etapa, la A, la ley recién, después tenemos la B, cuando el imputado no compareciera al procedimiento y fuera declarado rebelde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 y siguiente, y el C, cuando después de cometido el delito el imputado cayere en enajenación mental. ¿Ya? Y de acuerdo con lo dispuesto, aquí tenemos el libro séptimo o sea, el título séptimo del libro cuarto. Y el Tribunal de Juicio oral en lo penal sobre vencimiento temporal cuando el acusado no hubiera comparecido a la audiencia de juicio oral y hubiera sido declarado rebelde y conforme a lo dispuesto artículos 100 y 101 de este código. Y acá también no proceden los casos recursos, ya que el sobreseimiento solo será impugnable por vía de recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones ya respectiva en este caso. Pero se puede impugnar esta resolución que donde se dicta el sobreseimiento temporal. Ya voy a pasar la asistencia. Hasta ahí llega la prueba, ya, hasta el sobreseimiento temporal. Ahí está cambiado acá. Ya está doña Yomarí, creo que la vi recién. Doña Natalia, no, no, Yomarí no era. Doña Yene, Presente, profe. doña Graciela, doña Ana, doña Grace, doña Carmen, Presente, profe. Isel, Carolina, se justificó la muerte. Jessica, don Raymond, está. Presente. Doña Eliana, ¿no? Doña María Osorio, Presente, profesora. don Juan Pablo Osorio, no está. Doña Danae, no está. Doña Lina, doña Presente, Danae profe. tiene un micrófono. Don Daniel está. Doña Sandra, no. Profe, yo presente. ¿Quién es? Graciela Burgos. Y la Danae también está presente, profe, pero dice que no se le escucha su audio de repente. Sí, sí, la verdad que me había justificado la Danae. Ya, doña Jamie, no. Presente, profe. Sí, doña Sara, no. Montserrat, David, Presente, profe.
Doña Cecilia Velázquez está. Presente. Doña Carla. Y aquí me faltan compañeras que hay que ver que les La revise. Yomita igual está presente. La Yo María. Sí, ella. Ya, las que tengo ausente es a doña Ana, que parece que ellos no están. Natalia, Ana, doña Jessica. ¿Está doña Jessica? Doña Eliana, don Juan Pablo, doña Sandra, doña Ay, Sara, no, faltan harto. Chicos, para Montserrat. los que comenzamos, para los que estamos. Sí, por eso que pase la lista ahora para ver quiénes no están. Ya, porque falta doña Cecilia Figueroa, doña Fernanda acá. Sí, por favor, se fueron varios. Profe, estoy aquí yo, Cecilia Figueroa. Sí, yo las tengo. Sí, ahora quería ver quiénes no, que no están para sacarlas de la lista. Ya, mi estimadísima estudiante, hasta acá es la evaluación de número 1, de asistente de abogado. De harta materia, estudian. Y eso va a ser el Profe, ¿le puedo miércoles hacer en la una noche. pregunta? Día miércoles. Ok, Terminando la muchas gracias, clase, profesora. damos la evaluación. Vamos a Muchas hacer un gracias, buenas pequeño noches. resumen el día miércoles, ya. Ok, Profe, gracias, buenas noches. Ya que esté Gracias, muy buenas bien, chao, noches. chao. Chao. Hasta luego. Que estén bien. chao, profe. Chao.